¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el recibimiento. ¿Qué les parece si hablamos de educación y de comunicación? Habrán leído, hemos leído todos, el mundo se divide así o de la otra manera. Se divide en norte-sur, se divide en ricos y pobres, se divide cualquier clasificación. Fue Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, el que dijo, no, miren, el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. Y yo creo que tenía toda la razón, porque ¿cuántas veces nos encontramos que un profesor sabe mucho, pero no lo cuenta con emoción? Y si no genera emoción, no ayuda a que quede en la memoria de sus alumnos aquella historia. U otras personas, en la política o en la empresa, hay quien vende ascensores sin pasión, y hay quien les vende con pasión, y desde luego el que comunica mejor y genera más confianza, el de la pasión, ese vende más. Por lo tanto, es cierto, el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. ¿Y dónde se aprende eso? Pues el propio García Márquez dice que lo aprendió de su madre. Dice, mi madre a la hora de comer nos contaba siempre una historia que le había sucedido a ella en el mercado, con una vecina, cualquier cosa. Dice, ¿y cómo contaba las historias mi madre? Dice Gabo, que cuando parecía que aquello ya se acababa, se sacaba como un conejito de la manga y volvía de nuevo a tener aquello muchísimo interés. Y decía el propio García Márquez, hay personas que en la vida pasan años tratando de contar las historias como lo bien que lo contaba su madre. Pues probablemente en su casa, Gabriel García Márquez aprendió un código narrativo que luego llevó a sus novelas y que luego, porque él era periodista del Espectador en Colombia, como saben, era capaz de introducir literatura en aquellas historias que como reportera había conocido en la calle, que al fin y al cabo luego es lo que hemos llamado nuevo periodismo, donde se mezcla el mejor periodismo y la mejor literatura. Así que aprendamos a contar historias. Si cuentas bien las historias, te dediques a lo que te dediques, vas a ir mucho mejor, vas a tener más resultados, vas a vender más, vas a generar más confianza. Así que le tenemos que dar importancia a la comunicación y le tenemos que dar importancia a la palabra. Muchas veces se habla, pero no se sabe exactamente qué se dice. Hay un dicho florentino, un poco cruel, que dice, algunos hablan por airear los dientes. Es verdad que esas cosas pueden pasar. Pero miren, una sola palabra te puede cambiar la vida. Una sola palabra te aleja de una persona, a lo mejor de una persona que pretende sentimentalmente, y te genera un rechazo, o te permite un acercamiento. El propio Gabriel García Márquez contaba una historia de que él mismo estuvo a punto de morir atropellado por una bicicleta cuando tenía 12 años, bajaba por una cuesta sin apercibirse de que detrás venía un hombre absolutamente bloqueado en una bicicleta sin frenos que iba a chocar contra su espalda y por suerte un sacerdote que pasaba allí le dijo ¡cuidado! Él se dio cuenta, pudo esquivar la bicicleta y el sacerdote dice ni se detuvo, pasó a mi altura y me dijo ¿se ha dado cuenta usted del valor de la palabra? Pues solamente con decirle cuidado salvó la vida. O todos hemos manejado el eslogan Yes we can, son 3 palabras. Y nos ha llenado de esperanza, nos ha llenado de fuerza, ha sido movilizador. Y déjenme poner algún ejemplo más. Con 10 palabras se puede derribar el muro entre 2 países. Y nos lo demostró en 1989 en una rueda de prensa un oscuro funcionario alemán, todavía de la República Democrática de Alemania, de la República Socialista, para entendernos, cuando ya había mucha tensión, cuando se decía van a autorizar en algún momento el que podamos pasar de Berlín Este a Berlín Oeste, pero no se sabía en qué momento sería. Y en una pregunta, en una rueda de prensa, le dijo un periodista, oiga, ¿pero esto cuándo va a ser posible? Y él respondió, yo creo que efectivamente en cualquier momento, sin demora, ya se puede hacer. Aquella misma noche, los berlineses entendieron aquellas palabras y saltaron el muro y vimos todos la imagen de cómo se reunificaba un país después de décadas de haber estado dividido. Por lo tanto, démosle importancia a la palabra, porque una sola palabra o muy pocas nos pueden situar mucho mejor o no en el escenario profesional, personal, social en el que vivamos. Y déjenme decir, es importante acompañar esa palabra con el silencio.
El silencio previo es lo que permite que estalle la palabra, que la percibamos. Y el silencio después de pronunciarla, después de esa frase, es el que nos permite que todo el mundo lo haga suyo, lo incorpore. Es como si estuviéramos ante un ordenador y dijéramos guardar, pues justo ese momento. Así que si somos capaces de cuidar la palabra, de prepararla, si somos capaces de envolverla y presentarla así, envuelta en silencios, lograremos que con esas ideas seamos capaces de convencer a las otras personas, seamos capaces de defender mejor nuestras posiciones y seremos, en definitiva, capaces de hacer un mundo mejor, porque muchas de las personas, millones de personas, afortunadamente, que están en todo el mundo tratando de hacer el bien, tratando de ayudar a los refugiados, tratando de ayudar a las personas que llegan a nuestras costas, tratando de ayudar a los que tienen menos oportunidades, tratando de enseñar en las escuelas y en las universidades, si manejaran mejor la palabra, si la combinaran bien con los silencios, serían capaces de multiplicar la eficacia de su acción. A eso yo les invito.